amigo querido, qué gusto volverlos a saludar. Bienvenidos aquí entre tú y yo, en donde, bueno, pues les damos herramientas y todos aprendemos siempre a tener un mejor vivir. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestros colaboradores que siempre están dispuestos a generar esto justo entre tú y yo. Mi queridísimo Alex Crenshaw, qué gusto tenerte aquí y saludarte. ¿Cómo estás? Sofi, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y al público. Hoy vamos a tocar el tema de la autoimagen o el mecanismo psicocibernético. Es un tema que realmente muy importante de entender y cómo lo podemos utilizar para mejorar nuestras vidas. El doctor Maxwell Maltz fue el que lo creó o desarrolló cuando él se dio cuenta que era un cirujano plástico y se dio cuenta de que cuando la gente cambiaba su forma física, les operaba la nariz o una cicatriz, era un cambio no solo físico, pero psicológico increíble. Entonces, vamos a analizar primero los puntos clave de la autoimagen. Entonces, aquí podemos ver en la pantalla. Número 1. Has programado en lo más profundo y recóndito recoveco de tu mente una percepción de lo que eres, quién eres y qué valor tienes, qué vales. Nos referimos a esto como una autoimagen interior. Es literalmente un mecanismo de control que determina aquello que llega a tu vida y cómo la manejas. Segundo punto, tienes también una imagen exterior, es aquella que proyectas al mundo por el modo en que caminas, hablas y te vistes, y te relacionas con las otras personas. Esa imagen es la expresión externa de la imagen interior. Tus resultados son siempre un reflejo de aquello que está sucediendo a nivel interno. Si tienes una imagen mala o negativa de ti mismo, tus resultados serán un reflejo de esta imagen. La autoimagen grabada en tu subconsciente determinará cómo te verá el resto del mundo. Eres la única persona en todo el mundo capaz de alterar o mejorar tu autoimagen. Hay una imagen de perfección que reside en el centro de tu conciencia. Cuanto más te muevas en la dirección de esta imagen, más verás mejorar tu vida. No hay límite para el bien que puedas experimentar a medida que desarrolles una mejor conciencia de la perfección que hay dentro de ti. Grupos, ya sean grandes o pequeños, que se unen como un equipo en una organización y rinden efectivamente, lo hacen porque no compiten, crean. Los equipos de trabajo como una imagen del mismo modo que lo hacen con individuos o organizaciones. Cuando un equipo elige mejorar su rendimiento, debe trabajar colectivamente para mejorar la imagen de cada miembro del equipo, mejorando de este modo la imagen del equipo. Bueno, aquí le quiero sugerir a la audiencia que copien esta imagen, la estudien, porque hay muchas gemas de entendimiento y de sabiduría en estas enseñanzas, ¿no? de los puntos clave de la autoimagen. Primero, que lo que vemos afuera en nuestro alrededor es un reflejo de nuestra imagen interna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder increíble de creación. Por eso, como hemos visto antes, Sofi, la palabra criatura, el origen es creador, porque somos creadores, estamos creando constantemente. Entonces, nuestra mente, la imagen que tenemos muy profunda, como dice esta frase que vimos, en los recovecos muy profundos de tu subconsciente, se reflejan externamente. Entonces, primero, si hay situaciones en la vida que no te gustan o que no estás contento, pregúntate, ¿qué imagen interna tengo yo que atrae la situación externa? Y la ciencia de la meditación, el silencio interno, te puede ser lo que se llama, que dicen en inglés, un vision quest. ¿Sí? Puedes irte en silencio y ver, bueno, ¿qué hay dentro de mí que está creando lo que me está pasando en la vida? Otro punto importante que vimos en los puntos clave es que
muy en tu esencia hay una perfección que no carece de nada, que no necesita de nada ni de nadie, y que esto realmente no es nuevo, está descrito en todos los grandes textos antiguos de la humanidad. En la Biblia, en el Bhagavad Gita, en el Upanishad, en el Corán, te dicen hay una perfección que es parte de nosotros, que está ahí constantemente. Y es como una fuente que nos va a proporcionar todo lo que necesitamos, pero tenemos que alinearnos. Entonces, esa es nuestra tarea, cómo nos alineamos a esa perfección que siempre está ahí. Y cómo ese condicionamiento que hemos tenido desde niños, desde que estamos en el vientre de la madre, porque ahí empieza y la ciencia de la epigenética lo ha comprobado ya. Entonces, cómo nuestra tarea es ver este condicionamiento del medio ambiente, cómo podemos cambiarlo. Y esta es la tarea de esta autoimagen, ¿sí? Cómo podemos cambiar. Y esto, como lo vimos en los puntos clave, se puede aplicar en nuestra vida personal y en nuestros trabajos en equipos, con los amigos y en el trabajo. Imagínate una compañía, los equipos, un equipo ideal, Sofi, no es un equipo que compite, es un equipo que crea. Tú no tienes que competir con nadie. Eso es un desperdicio de la energía de la mente, ¿sí? Porque somos únicos. Esa perfección, somos únicos. Puede haber, por ejemplo, dos cristales de agua que se congelan. Todos forman un hexagrama. Pero si tú no lo analizas bien, esas dos imágenes, aunque tienen 6 lados, pero son diferentes. No importa que se hayan creado con 1 segundo de diferencia. Bueno, es igual el ser humano. 2 seres humanos que hayan nacido, aunque sean gemelos, pero ese segundo de diferencia te cambia todo. Entonces, aquí hay una frase que dice, tu peor competencia es tu propia ignorancia. ¿Sí? Entonces, por eso, entre más te conozcas a ti mismo, ¿qué es la tarea de esto? Que te conozcas a ti mismo, que aprendas más de ti, aprendas de esa perfección que está ahí. ¿Cómo puedo utilizarla para mejorar mi vida y para cambiar mi autoimagen? Tú podrás invertir y cambiar pareja, cambiar de trabajo, pero hasta que no cambies tu autoimagen, las cosas no van a cambiar. Porque lo que controla tu comportamiento es la autoimagen. Entonces es importante que sepas cómo cambiarlo. Bueno, y esa es la cosa. ¿Cómo cambio esa autoimagen? Bueno, primero que veas qué está alrededor que no te gusta y cómo lo puedo cambiar. Y tienes que reprogramar el subconsciente. Por ejemplo, si tú quieres ser un gran orador, bueno, busca gente que han sido grandes oradores y imítalos. Pero no que copies su comportamiento, sino que tú incorpores en tu comportamiento parte de ellos. Pero como vimos, y que nunca pierdas esa perfección que está ahí, que eres tú. Y esa es la esencia del Zen. ¿Sí? En el principio de Zen te dicen eso, hay una perfección que siempre está ahí, pero que está dormida, o que está cubierta por todo ese condicionamiento, todo el arrepentimiento, el dolor, que me equivoqué en el pasado. Eso tienes que dejarlo atrás. Te pongo un gran ejemplo. Mira, cuando enseñaba en la cárcel, uno de los reos que estaba en el grupo de meditación, tú lo ves, siempre fue muy positivo, siempre quería cambiar. Yo le compartí estos principios a esta persona y con todos los miembros del grupo, ¿no? Y finalmente salió de la cárcel y ahorita es consultor en Los Ángeles. Y él ayuda a otros reos. Él va a la cárcel también, él asesora a otros. Porque todo es entrenamiento mental. Este es un entrenamiento de cómo funciona la mente. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que estaba en la cárcel ahora pueda hacer tanto bien? Bueno, esa es la
autoimagen. Él no dejó que su autoimagen de que estuvo en la cárcel lo controlara. ¿Sí? Y él lo pone en Facebook. ¿Cómo es posible que yo, una persona estuvo en la cárcel, pueda hacer esto? Entonces, eso él no dejó que el pasado lo controlara. Porque mucha gente, estuvo en la cárcel y me da pena y qué van a decir de mí. Porque él creó una autoimagen nueva. Y esa autoimagen nueva cambió la imagen del pasado. Es como un programa de la computadora. Es exactamente lo mismo. Es como funciona. Entonces tú puedes cambiar el programa. Y no importa el error más fuerte que hayas hecho en el pasado. Tú lo puedes cambiar. Si lo haces sinceramente, esa es la clave. Eso es lo que vimos en el pasado, si se acuerdan, las 13 virtudes de Benjamin Franklin. Como la sinceridad y la humildad es muy importante. Son herramientas que te van a ayudar mucho a cambiarlo. Entonces, entre más entiendas cómo funciona la mente, entre más sepas ese mecanismo psicocibernético de la autoimagen, cómo puedes cambiarlo, ¿no? Entonces, yo quiero invitar a la audiencia en que entiendan este mecanismo, copien los principios, estúdienlos, compártenlos con sus hijos y con su equipo de trabajo. ¿Cómo podemos cambiar? Y recuerden, un equipo de trabajo no compite, crea. Y al mismo tiempo se divierte en lo que está haciendo. Y no diferencian ya. O sea, ya no es trabajo, si lo ven algo que disfrutan en la vida. Imagínense que llegues a trabajar y que disfrutes lo que haces todos los días. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Sofi, por la oportunidad. Y que tengan una gran noche. Nos vemos la semana que entra. Muchísimas gracias, querido Alex Crenshaw. Te mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte hasta Mount Shasta en los Estados Unidos. Usted no se vaya, que estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso, público querido, y ahora nos vamos hasta Tampico, Tamaulipas, con mi amadísima Montserrat Plasencia. Mi Monse, qué gusto tenerte en este espacio. Hola, ¿cómo estás? Hoy quisiera hablar un tema que, pues, de alguna manera todos en algún momento en nuestra vida nos ha abordado, y es la manera en cómo a veces estamos en un escenario de fatalismo, y precisamente en este espacio tan íntimo, semana a semana, pues es evidente que estamos aquí para que vayamos a reflexionar y sobre todo que vayamos a darle una mirada diferente a nuestro mundo interno, y también que eso, a medida del autoconocimiento que vamos teniendo a mirar adentro de uno, pues evidentemente lo que se da es que vamos cambiando el rumbo con esos pequeños giros para irnos a la confianza. Entonces, si de alguna manera te has sentido que estás en un espacio de tu vida en donde crees que muchas cosas ya no pueden ser posibles de una manera positiva para tu vida, bueno, no eres el único. Y fíjate, yo quiero compartirte una anécdota. Hace muchísimos años, cada vez que tengo oportunidad la comparto, y bueno, te la quiero regalar porque me parece que esta persona me dio un regalo. Fíjate que hace tiempo, pues era un espacio, estábamos en tiempo de pandemia,
Y era un hombre de más de 60 años que le tocaba despedirse del espacio psicoterapéutico porque, bueno, ya iba a ir a otros horizontes, ya de alguna manera ya había adquirido ese conocimiento tan claro de cómo tiene e impacta su vida psíquica, ¿no? En esta vida activa, en nuestro mundo interno, en su mundo interno claramente, y que pues ya estaba listo para una autonomía al espacio. Y él se despide diciéndome que él, a través del espacio psicoterapéutico, había podido entender que él había insistido toda su vida en creer no poder. Y precisamente esa frase es la que yo te quiero regalar para que podamos nosotros tener un mantra para precisamente decirnos, autoafirmarnos, decretar, ¿por qué no?, en este mundo que nos pertenece, en este mundo individual y que de alguna manera también pues interactuamos de una manera colectiva con diferentes mundos a la vez, en donde ya no tengamos ese pensamiento de creer no poder. Así que precisamente ir cambiando del fatalismo a la confianza, pues también se me viene la imagen, por ejemplo, del tarot en un arcano mayor como es el colgado, y que precisamente esta imagen es hermosa porque ese personaje pues está de alguna manera invitándonos a hacer un alto, y sobre todo que también a través de la imagen es inspiradora porque también nos permite que podamos nosotros a darnos la libertad y la valentía, ¿por qué no?, a tener una mirada diferente de nuestro horizonte. Así que a través de estas dos anécdotas, pues espero que puedas tener un espacio en donde decir, bueno, ya conocemos un camino, ¿no? Un camino que podría ser en donde nosotros empezamos a reconocer que tenemos, pues de alguna manera una relación y una visión en que nosotros ya entendemos cómo está esta parte de sufrir de nuestra personalidad, y precisamente irnos a un optimismo, a motivarnos, a inspirarnos de que las cosas sí pueden ser diferentes. Y precisamente en este punto del fatalismo a la confianza, pues claro que hay muchas capas para poder llegar a tener una respuesta, ¿no? El por qué a veces vamos transitando en ese camino. Y claro que una de las capas más profundas, pues tiene que ver con esa confianza básica en donde, pues claro, es algo que no quedó de una manera consolidada positivamente en nuestro desarrollo en una etapa muy, muy temprana, pero que nosotros, pues como adultos que somos, pues vamos a dar esa oportunidad de sacar o de alguna manera darle libertad de que salga esta parte del adulto que no conocemos de nosotros mismos en el momento del conflicto, y que también de alguna manera, bueno, te lo he compartido en algún segmento semanal. Así que cuando estamos en este camino del fatalismo y cómo irnos a la confianza, pues claro que pues hay muchas cosas que suceden. Una es en la manera en donde a veces nosotros nos preguntamos, y que todo el mundo lo hemos hecho de alguna manera, a lo mejor no de una manera tan literal, pero sí de alguna manera pues sutil, intensa, variada, pero que al mismo tiempo vamos diciendo todo, en donde creemos no poder, en donde a veces tenemos este tirano, este juicio interno, en donde por qué a veces no podemos hacer que las cosas cambien, o a veces también incluso a veces creemos que nosotros no somos capaces de cambiar el rumbo o ciertas situaciones de nuestra vida. Así que cuando aparece esta parte del fatalismo, pues evidentemente pues está ahí, ¿no?, permeándose un matiz del pesimismo, una manera en donde a veces tenemos incluso también esta necesidad del control, y por supuesto que también esta repetición de hábitos que ya no funcionan, y que claro que pues del fatalismo es ese pensamiento constante en donde dice uno, esto ya no tiene arreglo. Aquí la situación es cómo podríamos cambiar. Bueno, creo que aquí lo importante sería pues también cuestionarnos si realmente ese pensamiento, pues tenemos que darle la razón de alguna manera. Es la manera en donde nosotros también tenemos que cuestionarnos de una manera asertiva si realmente eso es lo que somos, ¿no? En esta manera en donde a veces vamos adquiriendo este mito personal, en donde, pues en esta sensación de insuficiencia, y creo que otra manera también de irnos a un camino del opuesto y sobre todo de desarrollo, pues también, ¿por qué no?, ir teniendo esta claridad, ¿no? Esta claridad de las cosas en donde nosotros hemos logrado asertivamente. Incluso también a veces, fíjate que
a veces se gana perdiendo, ¿no? Y entonces parte de esto del fatalismo no solamente es el cuestionarnos, que se vale, el por qué a mí o por qué a nosotros nos sucede, sino también el para qué, ¿no? En vez de cuestionarnos e irnos a esta parte sufriente, en esta parte reprobadora, de cuestionarnos el por qué suceden y por qué nos pasan esas cosas, podemos irnos a cambiar la pregunta en donde ¿qué necesito aprender de esta situación? Creo que eso iríamos a un camino de resolución, de respuestas y sobre todo de autoconocimiento y claro que también al camino de la confianza. Besos y apapachos, muchísimas gracias, Montserrat Plasencia, hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Vámonos a una breve pausa porque ahí viene para la salud del cuerpo, no se vaya. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso y qué gusto tenerte en este espacio, amadísimo doctor Eric Pérez Valero, cuidando como siempre nuestra salud. Dinos de qué se va a tratar hoy. Hola, ¿cómo estamos? Excelente tarde. Vamos a platicar el día de hoy acerca de un tema pues relevante en el sentido de que es algo que se da en todo el mundo. Algo que en México, pues obviamente es algo muy importante por la cuestión de cómo es nuestra población, ¿no? Sabemos que en México, desafortunadamente, el tema de sobrepeso, de obesidad infantil, diabetes, hipertensión, etcétera, pues son pues temas importantes, son temas muy relevantes que pues son de las causas de morbo y mortalidad más importante a nivel nacional, ¿no? Mucha gente padece presión alta, mucha gente padece diabetes, mucha gente padece sobrepeso, obesidad, y todo esto en conjunto, ¿no? Junto con el tema del azúcar alta, el tema de la diabetes, hipertensión, el tema de colesterol, triglicéridos, ¿no? Entra en conjunto de algo que actualmente llamamos como síndrome metabólico. Este síndrome, que en algún tiempo se llamaba o se denominaba como síndrome X, ¿no? Es un conjunto de signos, de síntomas que en conjunto pues dan este síndrome, y es algo que pues bueno puede conllevar a problemas cardiovasculares, a problemas metabólicos, a riesgos importantes de mortalidad, de morbilidad, de originar problemas o complicaciones importantes en la salud. Dentro del espectro de este síndrome, pues es importante señalar que se ve no tanto una obesidad generalizada, sino más bien se da a entender un tema de una obesidad central, una obesidad abdominal, que es la obesidad que da mayor riesgo o mayores problemas.
¿no? Nos habla también de los lípidos, ¿no? En cuanto a lo que es los triglicéridos, en este caso que están altos, al colesterol bueno o colesterol de alta densidad o HDL, que en este caso está bajo. Cifras de presión arterial elevadas, ¿no? Arriba de los valores normales de presión, y glucosa en ayuno, ¿no? Que tiene que estar por arriba de 100. Obviamente hay un tema de resistencia a la insulina, que ya también hemos hablado, que sabemos que cuando hay más grasa abdominal, hay mayor sobrepeso, pues la insulina, que es una hormona que producimos de manera habitual y que su función va a hacer que el azúcar regrese al valor normal. Cuando, vamos a decirlo así, cuando tenemos más peso, cuando tenemos más grasa corporal, esta insulina trabaja mal, trabaja de una manera deficiente y pues va a hacer que el azúcar no regrese al valor normal y que se vaya quedando alto hasta que podamos tener prediabetes o diabetes. Entonces, estas cosas son los que integran este síndrome metabólico. Es algo que es poco, pero es un poco más frecuente en la población masculina, ¿no? Obviamente, pues tenemos factores de riesgo, ¿no? Que son los factores de riesgo para las demás entidades o todas las entidades que estamos aquí considerando para el síndrome metabólico. Pues obviamente el tema de subir de peso, obviamente el tema de cosas que hacen que suba todo esto, ¿no? La falta de actividad física, una mala dieta, problemas de tabaquismo, y también se ha visto que ha sido un poquito más frecuente, por ejemplo, en mujeres que están en la etapa de la posmenopausia. Como vemos, cada cuestión por separada, vamos a decir, en este síndrome, pues obviamente tenemos pues factores de riesgo y se va a asociar a algunas enfermedades como diabetes, a enfermedades cardiovasculares, dentro de lo que es pues hipertensión, infarto, arteriosclerosis, algo que también ya hemos visto aquí en otras cápsulas, pues es el tema del hígado graso o esteatosis hepática. Si tenemos problemas del riñón, secundario a diabetes, secundario a hipertensión, pues bueno, nos puede dar un tema de falla o insuficiencia renal crónica, ¿no? Que también ya lo hemos visto en otra situación, que podemos llegar hasta incluso tener un tema de diálisis, ¿no? De diálisis, que esto pues bueno ya es de por vida. También se asocia al tema de ovario poliquístico, que también ya vimos en otra cápsula. Problemas con haber una obesidad y haber un tema metabólico importante, puede haber algo que llamamos apnea del sueño, que lo veremos en otra situación. Y también el tema por la dieta y por el tema del sobrepeso, problemas con el ácido úrico. ¿Okay? Entonces, pues vemos que son varias cosas que se asocian y varias cosas que tenemos que estar pues controlando, cosas que tenemos que estar vigilando, ¿no? Obviamente tenemos que ver que no lleguemos a presentar nada de esto, ¿no? Tratar de, obviamente, cambios o modificaciones en el estilo de vida, ¿no? En el tema de tratar de mejorar esta calidad, tratar de bajar de peso, tratar de decir al paciente del tema de la actividad física, ver, obviamente, de manera individual qué es lo que tenemos que recomendar, si es solamente actividad física aeróbica, ¿no? Cardiovascular, o también poner algo de fuerza, algo de peso, ¿no? Pero todo esto es para tratar de mejorar este tema de la grasa abdominal y tratar de disminuir el peso en estos pacientes. Si ya el paciente tiene una alteración en los lípidos, pues ver qué tenemos que dar, qué tenemos que ayudarnos o ayudarle al paciente para el tema de subir el colesterol bueno, de bajar el tema de los triglicéridos. Si ya tenemos alteraciones también en el tema de la presión, pues ver qué modificaciones vamos a hacer, si tenemos que dar algún medicamento ya para controlar una hipertensión, mantener un paciente en una cifra, un valor de presión normal para evitar pues problemas, ¿no? Haber una cifra de presión muy alta incluso puede dar un tema de un evento vascular cerebral hemorrágico, y esto pues bueno, ya nos metemos en palabras mayores, ¿no? Obviamente el tema del control de azúcar, la cuestión metabólica, porque sabemos que el azúcar alta, la presión alta, pues implican riesgos para todo. Ya vimos el tema del riñón, pero también puede haber daño ocular, pero también puede haber daño de nervios, pero también puede haber un tema de problemas cardíacos, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que controlar cada espectro de esta situación del síndrome metabólico, de controlar cada
uno de los componentes para evitar problemas a futuro. Y como pues, le decíamos al principio, desafortunadamente la población mexicana es una población que ha tenido históricamente o en los últimos años más problemas de sobrepeso, más problemas de obesidad infantil. Es importante, pues obviamente, las campañas de salud que promueve el gobierno, esta situación reciente, ¿no? de la cuestión de las escuelas, de tratar de hacer que la población sea más sana, ¿no? De fomentar el tema de actividad física, de tratar de limitar a lo mejor el tiempo que los hijos, que los jóvenes permanezcan en internet, en redes sociales, tratar de promover un poco actividad física, el uso de la bicicleta, el correr o hacer algún deporte en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada vez vemos más pacientes con problemas cardiovasculares, son de las principales causas de muerte, el infarto al corazón, los problemas cerebrovasculares, el tema de diabetes, el tema de amputaciones por pie diabético, retinopatías, problemas del riñón, o sea, todo esto, obviamente, que no queremos llegar a estos extremos, pero es algo que lo vemos más frecuente, obviamente muchas veces en poblaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque gente con sobrepeso, la gente con obesidad, pues empiezan con problemas tempranos, secundarios a problemas de diabetes, a problemas de hipertensión, a problemas de hígado graso, cirrosis, etcétera, ¿no? Entonces, solo tenemos que tratar de parar, ¿no? Tratar de parar esta ola de nieve en la que se ha metido la población mundial y también obviamente la población mexicana, tratar de controlar un poquito todos estos riesgos. Y creo que, pues a ver, a fin de cuentas son cosas no tan complicadas. Obviamente es lo que más trabajo cuesta, ¿no? El tema de los cambios en la alimentación, el tema de retomar o empezar a hacer algo de actividad física, el tratar de controlar el peso, tratar de ir poco a poco descendiendo de peso, tratar de no decir, bueno, los productos milagro, me tomo esta pastilla, me inyecto esto y ya automáticamente me quito los riesgos. No, o sea, es un tema que hay que hacer un poco de todo, ¿no? Y obviamente estar esto vigilándolo con un médico, vigilar el tema de la dieta, no seguir dietas tampoco milagrosas, que muchas veces pueden ser contraproducentes, no comprar cualquier producto que nos digan, asesorarnos con nuestro médico de cabecera, con un profesional de la salud, ver qué medicamentos si son los que tienen que usar y si no, cada cuánto tiempo hay que estarnos revisando para ver si tienen que usar algún medicamento. Es algo importante siempre tener vigilancia con un profesional de la salud para evitar pues, que, además de los problemas de que esto nos puede originar, darnos otro tipo de problemas si usamos algún tipo de dieta o producto que no debemos de tomar y que le seguimos el consejo a alguien. Pero bueno, pues espero que esto haya sido de su agrado, que tomemos conciencia todos acerca de este tema tan importante y de los tipos de problemas que nos pueden originar. Y, pues, bueno, cualquier cosa que se ofrezca, sabe que estamos a sus órdenes en las redes sociales. Y, bueno, solamente desearles que tengan todos una excelente semana. Muchísimas gracias, doctor Eric Pérez Valero. Te mandamos un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Y ya casi nos vamos, pero vamos a regresar a Tampico, Tamaulipas, así que no se vayan. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya estamos de regreso en la recta final de Entre tú y yo.
Mi querido Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estás en Tampico, Tamaulipas. ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Sofía? Es un gusto poder saludarte y saludar también al querido auditorio que nos sigue, por supuesto. Exagerada la intervención del Estado por el tema de la comida chatarra en las escuelas. Hay opiniones diversas que se han estado gestando a raíz de estas determinaciones que, bueno, pues ya tienen vigencia, están ya prácticamente aplicándose, o por lo menos eso es lo que creemos, en la mayor parte o en todas las escuelas. Habría que ver en la realidad práctica y medible si esto está ocurriendo así. Resulta que, bueno, las opiniones van en diferentes sentidos. Hay quienes celebran que se estén tomando estas medidas, que de entrada lo que están buscando pues es reducir el impacto negativo que tienen pues los padecimientos de salud diversos, las enfermedades en los niños, en una población tan vulnerable. La idea es que se deje de consumir tanto alimento procesado, que por lo menos la escuela no los distribuya, no los venda en su interior, y tampoco en los accesos a las escuelas. Habría que ver qué van a hacer con el trabajo pues de los dulceros, de la gente que se gana la vida vendiendo esto, porque bueno, al final pues también tienen derechos en cuanto al tema del trabajo, también tienen el derecho al sustento, y pues es difícil en una sociedad como la nuestra que se pueda tener contento a todo mundo y que todo cuadre y que todo resulte perfecto. Habría que ver cuál es la salida más inteligente, porque bueno, estamos hablando y entendiendo que no porque un niño de pronto consuma una golosina o 2 o 3 veces a la semana, pues ya va a enfermarse por eso. El grave problema es el asunto de la exageración, de los excesos. Somos una cultura, los mexicanos y yo creo que gran parte de los latinos, que tiene este gran problema de no encontrar el punto medio en las cosas, que tenemos pues mucho esta mala costumbre de que todo lo hacemos en exceso, todo lo hacemos en forma desmedida, y por ejemplo somos el país más refresquero del mundo prácticamente, consumimos más refresco de manera proporcional que Estados Unidos, que tradicionalmente está identificado como un país de pésimos hábitos alimenticios, con muchísimos problemas de gente con obesidad, con diabetes, pero bueno, evidentemente tienen mejores sistemas y cobertura médica que nosotros. Yo creo que muchos países de tercer mundo tienen mejor cobertura de salud que México. Eso yo creo que no tiene ni que discutirse. Pero el asunto es que, bueno, en nuestro país, menciono ahí estas reacciones, algunas de beneplácito, porque se están haciendo cosas que buscan combatir, por lo menos en un nicho que es la escuela, el acceso a comida chatarra, alimentos sobreprocesados, altamente azucarados, grasosos, cargados de sustancias químicas que alteran el organismo de los niños. Esto, bueno, bajo un esquema de prevención de la salud. Pero también tenemos el otro extremo, reacciones que van hacia la protesta, hacia el enojo, la molestia del por qué tiene el gobierno que llegar a este extremo de pues prácticamente estarnos guiando en cosas que algunos dicen pues eso pertenece al tema educativo de la familia, no tiene el gobierno por qué meterse en la manera en cómo alimentamos a nuestros hijos. Pues habría que ver, porque esta afamada libertad que pelean muchos reaccionarios, pues volteamos a ver qué hemos hecho con ella, y ahí están los resultados, ahí están los números que son fríos, que no mienten, y pues resulta que el trabajo de la mayor parte de los padres de familia en México ha sido, por decirlo menos, terrible y desastroso, puesto que tenemos los primeros lugares en diabetes y obesidad infantil. Entonces, ¿a qué vienen estos reclamos de decir que este asunto de la educación alimenticia le compete a los padres? Pues no, ya estamos viendo que somos un pueblo, una nación con gente con muchos problemas en materia de nuestra capacidad mental y educación para guiar a nuestros hijos sobre lo que tienen y no tienen que comer. Claro que se alega el tema pues de la pobreza, pero si fuera esto un asunto estrictamente de las clases marginadas, pues tendríamos entonces que los graves problemas de diabetes y obesidad estuvieran impactando solamente a ese sector poblacional, y la realidad es que no es así. Es un problema que afecta a todas las clases sociales. Entonces no es un tema de que la gente no tenga ni para comer y por ese motivo su hijo pesa tantos kilos y tiene ya todos esos problemas
de diabetes, de obesidad, y que ahora, bueno, adultos muy jóvenes tienen ya problemas de hipertensión también, pues como el resultado de todo este historial de los pésimos hábitos alimenticios. Entonces, que no nos vengan muchos patrioteros, ¿no?, a querer pues rasgarse las vestiduras con todo este tipo de temas, toda esta gente reaccionaria. Tenemos que ser realistas. Digo, hay muchas cosas, estamos de acuerdo que el gobierno pues no las está haciendo de la mejor manera posible. Tiene muchos descuidos, muchas áreas que tiene que mejorar y que tiene que cuidar. Muchos dicen, y con certeza, por supuesto, que pues debería mejor de ocuparse de que los hospitales tengan medicamentos, ¿no? Que la gente se está muriendo porque no tiene acceso a ciertos medicamentos que debieran de tener esta cobertura universal, pero que bueno, pues es letra muerta, porque en la realidad práctica pues mucha gente sigue padeciendo, adultos y niños que fallecen lamentablemente por esta falta de cobertura en salud. Y eso es un tema que, bueno, evidentemente no hay ni cómo discutirlo. Esta crítica hacia el gobierno es totalmente certera y con sentido. El trabajo simplemente en materia de cobertura de salud es, por decirlo menos, nefasto, vergonzoso, terrible. Pero bueno, algo tenemos que empezar a hacer por generar cambios, porque este tipo de acciones pues están trabajando en el lado preventivo. Un aspecto que tenemos los mexicanos, los latinos, bastante descuidados. Somos una cultura que no prevé, que no piensa en el futuro, que no medita en las consecuencias de sus actos, de sus excesos. Y entonces pues nos tenemos que poner a pensar qué tan benéfico puede ser para una población y para los niños, que son la zona más vulnerable del sector social. ¿Qué tan benéfico puede ser que se siga dejando en manos de sus padres las decisiones totales de hasta qué va a llevar el niño a la escuela de lonche? Porque bueno, las quejas vienen porque este tipo de medidas pues al parecer también implican que no están permitiendo que los niños lleven comida chatarra tampoco de su casa, no nada más el hecho de que no la venda la escuela, la cooperativa escolar, o que no la vendan en la entrada, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto, pues ¿a qué distancia van a tener que colocarse los vendedores? Porque tampoco se les puede prohibir que vendan sus dulces. Es un tema que se vuelve polémico y complejo, pero lamentablemente el sentido común ha sido el menos común de los sentidos. Insisto, la cuestión de los excesos ha sido durante mucho tiempo, durante décadas, pues nuestro talón de Aquiles como sociedad. No sabemos medirnos, tenemos esta cultura un tanto, diríamoslo así, pues autodestructiva en la forma en cómo nos alimentamos. Otro problema es que, bueno, pues no hacemos ejercicio, somos una sociedad con demasiado sedentarismo. Insisto, el tema de la diabetes y obesidad impacta preocupantemente a la infancia, pero por supuesto que también impacta a la población adulta, a la población de la tercera edad. Tenemos muchísimo gasto social derivado justamente de atender enfermedades metabólicas muy relacionadas, sí, en gran parte con la genética. Nuestra raza es muy propensa a padecer cierto tipo de enfermedades que son crónico, orgánico y degenerativas, pero también tenemos que ser muy realistas y asumir la parte de responsabilidad que nos toca. Nuestros hábitos son espantosos, no hacemos ejercicio, nos desvelamos, dormimos a deshoras, comemos un sinfín de basura, de porquería, de alimentos que no sirven para nada, que no se les puede ni siquiera llamar alimentos, abusamos de las cosas que están ultra procesadas. Y bueno, ahí tenemos también otro impacto en el tema de el cáncer, por ejemplo, que está más que probado científicamente que una gran cantidad de la incidencia de cáncer, de casos de cáncer, está relacionada con los hábitos, con el consumo de alimentos que son extremadamente procesados y que estamos ingiriendo pues cantidades industriales de sustancias químicas que van a dar a nuestro organismo y que bueno, con el correr del tiempo han hecho efecto doloroso, terrible, de afectar, de dañar a nuestras células y de provocar pues este disparo increíblemente elevado del cáncer. Y esto bueno, incluye alimentos que se considera que son naturales, pero que están regados o cultivados o inyectados con sustancias químicas que han venido a alterar el equilibrio, el metabolismo del cuerpo y también, pues en una situación muy grave, han venido a alterar la propia síntesis que llevan a cabo las células de nutrientes,
hasta generar pues toda esta deformación, toda esta alteración que conlleva al padecimiento del cáncer. En fin, hay mucho trabajo que hacer en materia de salud en México. El punto aquí es que nos preguntemos en qué otros aspectos más va a tener que venir el gobierno a enmendarnos la plana, en qué otros aspectos más el gobierno tiene que venir a guiarnos y agarrarnos la manita para que hagamos bien las vocales. Hay cosas básicas que tienen que ser de la incumbencia y de la responsabilidad de los padres de familia, pero que no las estamos haciendo, esa es la realidad. Y pues bueno, yo creo que si vamos a seguirnos quejando, no va a abonar a nada la transformación que necesitamos que tenga México en materia de salud, de alimentación y de ejercicio. Hagamos la parte que nos toca, hagamos lo que nos corresponde como padres de familia para entonces tener cara y estatura moral para quejarnos de que el gobierno venga a agarrarnos la mano para guiarnos en las cosas más elementales. Soy Gabriel Rubio, amigos, psicoterapeuta. Mi número es 833-127-8169. Y bueno, me encantaría recibir sus comentarios sobre este tema que sigue siendo bastante polémico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel Rubio. Un abrazo y un beso fuertes hasta Tampico, Tamaulipas. Y Pulio, querido, pues así llegamos al final de este Entre tú y yo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos a la próxima.